Está con nosotros el congresista Mesías Guevara, que es parlamentario, representante de Cajamarca, presidente de Acción Popular, y además ha presidido una de las comisiones que con más diligencia ha sacado adelante una de las más importantes investigaciones que se han dado sobre el crimen organizado, donde había autoridades también a la cabeza de este tipo de criminalidad, la comisión Ancash, y ha venido esta mañana para conversar de varios temas. Congresista Mesías Guevara, gusto saludarlo. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber venido. Bueno, una reacción inicial sobre lo que acaba de decir el Tribunal Constitucional, que claro, todos los medios lo han resaltado porque ha sido un pedido que presentó Alejandro Toledo. Entonces los medios dicen: día negro para Alejandro Toledo, no le dieron la razón y ahora sí tiene que ir al Congreso y someterse a todo lo que el Congreso le pida. Y está bien, esa ha sido la decisión. Pero habiendo sido por unanimidad y teniendo carácter vinculante, lo que dice el tribunal plantea 12 criterios muy puntuales que tienen que tomarse en cuenta y que son vinculantes. Uno de ellos dice que estos reclamos que hay, argumentando que el proceso de investigación parlamentaria tiene que equipararse o ser exactamente el mismo que un proceso judicial, no es así. Y por lo tanto se trae abajo lo que se llamó en su momento la sentencia de Tineo Cabrera. Usted que ha investigado y que seguramente mucho de lo que ha ido a la comisión se han defendido con eso, ¿qué tendría que decir? Bueno, yo diría que más que un día negro para Toledo, es un día negro para todos los investigados y para aquellos que quieren evadir las investigaciones en el Congreso de la República. En el Congreso de la República, efectivamente, el reglamento, hay que ser hidalgos también, que hay que remozarlo, hay que actualizarlo, pero sin embargo, cuando algunos esgrimían el argumento de que los procedimientos del Congreso deberían ser miembros del Poder Judicial, era un despropósito, era prácticamente evadir lo que es el tema de la investigación, por varias razones. En primer lugar, los parlamentarios y el Congreso en su conjunto no tenemos el mismo procedimiento del Poder Judicial en cuanto al acceso a la información. Por otro lado, las comisiones investigadoras son perentorias, es decir, son formadas para 120 días, máximo 160 días, y entonces si tú te sometes, equiparas una investigación del Poder Judicial con el Congreso de la República, ya se te fue solamente desde que estás cursando los oficios para recabar la información. Lo que ellos siempre esgrimen de manera permanente es el debido proceso. Por supuesto que hay que defender y hay que respetar el debido proceso, pero no someterte a un debido proceso tan igual como el Poder Judicial. Por lo tanto, yo diría que no es un día negro para Toledo, sino para todos los investigados. Por ejemplo, el propio Alan García Pérez, que presentó una acción de amparo para que la comisión no lo investigue, y por otro lado también a mí me denunciaron ante la Comisión Ética sobre pretexto de que no he respetado el debido proceso, se archivó esa denuncia, y así por un ejemplo por poner, pero hay otros muchos. Es decir, que Alan García creó ese tema, esa acción, y luego vino en cadena, vino Nadine, vino Toledo, vino el señor de la Universidad Garcilaso La Vega, es decir, muchas acciones de amparo. Por lo tanto, yo diría, Glaster, que no es un día negro para Toledo, sino para todos esos investigados que quieren evadir la investigación. Sí, congresista Mesías Guevara, sacándolo de ese tema y pasándolo a otro, yo lo he escuchado hablar y sería bueno para que los oyentes también puedan tener una reflexión suya sobre esto. ¿Cuál es el motivo central desde su punto de vista? Porque ustedes han estado a favor, impulsando la reforma electoral, de que esto no avance. Es decir, ¿por qué tenemos que asistir permanentemente a bochornosos desencuentros o encuentros y tensiones entre los parlamentarios, pero digamos para no hacer nada? Es decir, le acusan al partido de gobierno de no haber hecho esto al comienzo, cuando tenían 47, pero ahora cuando ellos dicen o simulan que quieren hacerlo, los otros dicen es muy tarde para hacer. Si en la práctica lo que no quieren hacer, ¿por qué? Yo tengo una lectura de fondo. ¿Cuál? Yendo a la Constitución. La Constitución manifiesta que el primer poder del Estado es el Congreso de la República. Y en estos 4 años y pico que tengo de congresista, la experiencia me manifiesta que efectivamente que dentro del Congreso de la República se pueden hacer grandes cosas a favor del país, reformas. Entonces hay un grupo interesado en nuestro país que no quisieran que se mueva el status quo del Congreso de la República. Hay ciertas fuerzas interesadas en nuestro país que quisieran que lo peor de lo peor llegue al Congreso de la República y que prácticamente tengamos un Congreso como un convidado de piedra, excluido de un proceso de reformas del país, excluido de un proceso que debe existir para dinamizar la democracia de nuestra patria, y es entonces, ahí viene el objetivo. ¿Y qué hacen? Simplemente procuran que siga manteniéndose lo mismo. Fíjate que las grandes reformas que debería darse al margen del voto preferencial, al margen de la bicameralidad,
Para mí la reforma sustancial está en el control y fiscalización de los fondos privados que van a la campaña. Eso es lo fundamental. Ya, pero eso ni lo tocan. Sí. ¿Y por qué? Porque prácticamente ellos ven una campaña para meter a cualquier persona que no tenga argumentos, que no tenga formación académica y profesional, pero sí tiene un bolsillo de payaso, es decir, tiene dinero, ese ingresa al Congreso de la República. Prefieren tener a un farandulero, prefieren tener a un mercantilista, a un mercachifle en el Congreso de la República, que a una persona pensante que pueda, incluso a eso lo consideran peligrosos, ojo, es un peligro para ellos. Ahora, congresista, pero, a ver, usted dice esto, pero ¿quién concretamente está logrando que no se vea esta reforma electoral en dos aspectos que se han mencionado muy importantes, tanto lo de eliminar el voto preferencial como todo el tema de la financiación de los partidos políticos, que es la fuente de la mayoría de los casos de corrupción? ¿Cuál es el sector que puede realmente oponerse a eso y cuáles son las personas cuáles son los congresistas que están impidiendo? Mira, en el Congreso de la República ha existido y existen todavía relativamente dos fuerzas que han tenido toda la responsabilidad desde el punto de vista cuantitativo, es decir, la cantidad de votos. Uno es la bancada de Fuerza Popular y la otra es la bancada de oficialista de Gana Perú. Y por supuesto, en tercer lugar también la bancada de Perú Posible, pero las dos primeras son las más grandes que pudieron haber hecho estas reformas. Y por ahí vienen los temas, por ahí vienen los contratiempos, por ahí vienen los obstáculos. Y hay que ser claros, hay mucha gente que no quisieran, digamos, que se fiscalice, que se controle el gasto de financiamiento. ¿Por qué? Porque siguen haciendo creer al pueblo peruano que una campaña de esa naturaleza millonaria pueda sustentarse a través de rifas, a través de polladas, y eso pues en ninguna parte del mundo se cree. Entonces cuando quieres meterle ahí la fiscalización, Fuerza Popular dice, no, un momentito. Incluso ellos se pusieron hasta que ingrese la unidad de inteligencia financiera para ver el que tenga lazo vinculante con cualquier investigación desde el punto de vista electoral, lavado de activos. Por lo tanto, ahí están, hay que decir, Fuerza Popular y Gana Perú inicialmente son los que se opusieron a ese tema. Pero el APRA también, ¿no? Hizo la actitud de Mauricio Mulder nuevamente, es que le dice al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que es un metiche, que cómo los presiona, que ellos son los que deben decidir, cuando lo que le están diciendo es regula justamente cómo son los aportes económicos a los partidos políticos, ¿no? Y ellos tienen un terror, por ejemplo, Mauricio Mulder siempre lo manifiesta, tienen un terror que ingrese la Contraloría General de la República a los partidos políticos si es que nos dan fondos públicos. Y ellos tienen un terror que la OMPE tenga mayor capacidad de fiscalización, tienen un terror que el jurado también. Para nosotros, los que somos de Acción Popular, que no tenemos este tipo de problemas, este tipo de señalamientos, al contrario, estamos impulsando que ellos participen activamente en los procesos internos para fortalecer las democracias internas. Pero lamentablemente hay fuerzas políticas, el APRA también, hay que ser sinceros, también está metido en ese tema. Por ejemplo, el APRA hace gala como ha contratado durante todos estos días señales abiertas para lanzar el mitin de Alan García Pérez ahí en Chamochumbe. Yo le preguntaba en un conversatorio a Jorge el Castillo el día lunes en la Fundación Konrad Adenauer de cómo pueden financiar para que Panamericana Televisión en hora estelar pasen todo. Entonces me dio un monto que me dijo costó tanto, pero no te creo que haya costado ese monto, ¿no? Sí, claro, de repente, digamos, le pide la receta para que usted le haga la rebaja cuando lance la candidatura. Yo le dije públicamente, dame la receta para yo hacer lo mismo. Ahora, en el tema de las candidaturas, porque lamentablemente el tiempo nos ha acabado, hemos comenzado un poquito tarde, pero con esta mesa Guevara, ¿está usted precandidato también? Mira, nosotros en el partido representamos a una corriente de opinión nueva, que nosotros estamos obligados en participar en este proceso electoral por una sencilla razón. Uno, porque el partido tenemos que dinamizarlo, al partido tenemos que darle un nuevo rostro, al partido tenemos que reivindicar el pensamiento del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Cuando se funda Acción Popular en el año 1956, surgió el partido con una propuesta emergente, realmente reformista, que dio mucho que hablar. Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno incluso hizo reformas que hasta ahora nadie lo ha hecho en democracia. Caso de la creación del Banco de la Nación, caso, por ejemplo, de buscar la autonomía del Banco Central de Reserva, y ese pensamiento, y también lo que él planteó, la conquista del Perú por los peruanos. Conquista del Perú por los peruanos, que si nosotros los peruanos hubiéramos sido, y los militantes de Acción Popular hubiéramos sido más audaces, hubiéramos constituido un modelo económico como lo que ahora manifiestan otros personajes, como lo que llaman la economía nacional de mercado. Esa economía nacional de mercado se sustenta en la conquista del Perú por los peruanos. Por lo tanto, ese pensamiento nosotros queremos reivindicar. Pero mi pregunta es, usted está de precandidato. Por eso, en ese bajo... Pero, ¿qué quiere decir? Porque hay algunos en Acción Popular
que tenían la lampa bien guardada en el fondo, parece, porque ahora la están levantando, digamos, candidatos que yo ni me imaginaba podían Lo ir que por Acción pasa es, Popular. fíjate, que nosotros, en mi caso, como dirigente del partido, tomamos decisiones que ahora dan fruto. La decisión principal que tomamos fue formar la propia bancada en el Congreso de la República. Nos separamos de Alejandro Toledo con el objetivo de darle visibilidad e identidad propia al partido en el Congreso de la República. Y luego también tomamos otra decisión cuando todo el mundo se oponía, que participásemos en la elección de complementaria para Lima, cuando hubo la vacancia de los regidores. Sí. Entonces participamos, y después de mucho tiempo el partido logró meter 2 regidores, y entonces ahora la bancada le da visibilidad e identidad al partido, y por supuesto ahora nos hemos convertido como en especie de una pera en dulce, lo cual es muy importante, pero que se entienda que es fruto de trabajo planificado y premeditado por la nueva dirigencia del partido en el Perú. Claro, porque a diferencia, ¿no es cierto?, del APRA, que es candidato único en las elecciones, Acción Popular ha sido al otro extremo, tiene creo que 7 precandidatos y gente más o menos de peso, ¿no? Ahora, claro, lo que tú dices, se sorprende que de pronto... Yo siento como que algunos han visto también como vientre de alquiler también Acción Popular, ¿no? Han dicho, bueno, puede es un ser buen esa nombre, posibilidad, ¿no? Porque sí sorprende algunos nombres que estén por ahí, que de pronto además se vea citando a Belaúnde y todo. Ahora, una pregunta, ¿cuántos esperan ustedes que vayan a votar a estas elecciones internas? Mira, buena pregunta, Ernesto. Nosotros como partido somos cerca de 200.000 militantes. Somos la 4ª fuerza política a nivel nacional. Y otra cosa que les ha parecido una perita en dulce a esta gente que no creía en la lampa, es de que hay una encuesta que hace aparecer al partido en la 3ª posición como voto potencial como marca. Estamos con un 14% después de Solidaridad y de Fuerza Popular, incluso encima del APRA. Y entonces eso hace, por el símbolo como partido, o sea que hay un voto potencial ahí. Entonces eso ha hecho a que sea atractivo, y precisamente que muchos que no creían en nuestra organización ahora están llegando. Es en buena hora, yo lo veo bien, pero sí los militantes que nos fajamos de a pie somos conscientes y sabemos quiénes son aquellos que precisamente, como dices tú, antes alababan a Víctor Raúl de la Torre, antes incluso se mofaban de Belaúnde, y ahora han visto el partido como algo atrayente, lo cual es importante, pero ya nos someteremos al debate y al escrutinio popular. Y en relación a eso, ¿cómo ve usted estos primeros coqueteos de alianza entre algunos partidos como el APRA y el PPC, ¿no? Y le pregunto a usted, porque es presidente de Acción Popular, y el argumento principal de Lourdes Flores es que tal vez los partidos más tradicionales, los partidos que tienen ya una larga vida institucional, puedan juntarse y hacer un frente, digamos, por decir, no sé si es un frente democrático, un frente político, ¿no? ¿Ustedes barajan esa posibilidad o han dicho, no, de ninguna manera vamos con la lampa, y quienes quieran ponerse, que se pongan pero detrás, y ese va a ser? ¿Cómo han pensado eso? Nosotros ya cumplimos 60 años el próximo año, somos el segundo partido más longevo, con más tradición democrática, y fiel a esa tradición democrática, nosotros hemos manifestado que debemos ir con nuestro propio símbolo, invitar y hacer acercamientos a diversos movimientos regionales y sociales, y asimismo también a personalidades del mundo intelectual y académico fundamentalmente. Y en lo que se refiere a este tipo de coqueteos, nosotros la verdad que no entramos en ese tipo de contubernios, en ese tipo de conversatorios, y mucho menos con el APRA, que ha sido prácticamente nuestro rival antagónico por años. Nosotros jamás nos vamos a olvidar de que gracias a la actitud nefasta del APRA con el udreísmo, prácticamente no permitieron que en el Perú entre por una reforma absoluta a nivel de nuestro país, cuando le hicieron la vida imposible a Fernando Belaúnde Terry. No nos vamos a olvidar eso. Tampoco no podemos olvidarnos del caso Oropesa, no podemos olvidarnos del caso narcoindultos, y si la señorita Lourdes Flores cree que eso no es nada para ella negativo, es una situación eminentemente personal. Yo creo que la señorita habla por ella, no por el PPC, creo, no sé. Gracias. Permíteme una pregunta antes de terminar, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado acá, pero, a ver, obviamente, como es normal, todos los precandidatos, de lo que se trata más bien es de reivindicar y levantar la figura del fundador del Partido Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry, pero ¿hay internamente algún tipo de evaluación que comprenda autocrítica frente a un partido que ha gobernado en realidad en 3 oportunidades, ¿no? O sea, claro, Valentín Paniagua no gobernó exactamente como Acción Popular, pero era un militante de Acción Popular. Entonces la pregunta es, por ejemplo,
en materia de derechos humanos, ¿se debate al interior de Acción Popular por qué se declaró el estado de emergencia en tantas partes, por qué hubo tantos desaparecidos? ¿Hay una autocrítica por ahí o no? Mira, nosotros en el partido somos conscientes de que es importante que miremos el pasado. Por supuesto que tenemos que hacernos autocrítica, no solamente en el tema de derechos humanos, sino también en el tema de manejo económico, el tema también en el manejo propio del manejo del Estado, de la cosa pública, y por supuesto que lo hacemos de manera permanente. Incluso parte de esta autocrítica fue que el propio Valentín Paniagua Curaçao, mediante una medida audaz, él mismo, cuando fue presidente de la República, creó la Comisión de la Verdad. Muchos se opusieron, muchos le criticaron. Claro está que nosotros también, te soy sincero, nos dolió mucho el informe, porque consideramos que fue un poco exceso en torno a achacar el tema de los desaparecidos en demasía al partido, al Belaunde. Pero lo hicimos de manera democrática y lo aceptamos. Valentín Paniagua, también fiel a esa vocación, aceptó el informe de la Comisión de la Verdad, criticó también, pero de manera democrática, y por supuesto, Ernesto, que sí existe esa voluntad, y por eso que nosotros nos creemos que debemos de seguir en ese camino. Los errores ayudan muchas veces a mejorar nuestra posición, y yo públicamente, incluso una vez estuve en Juliaca y me hicieron una pregunta parecida y le dije, bueno, yo no estaba en ese tiempo en la generación, pero si se trata de ahora como prender partido, por todos los errores que hemos cometido, ofrezco disculpas, y le dije públicamente en Juliaca, y en este caso hago lo mismo. Muy bien, con esta Mesías Guevara, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a tener